El 14 de noviembre de 1965, en la zona de aterrizaje X-Ray, Valle de Ia Drang, en las tierras altas del centro de Vietnam del Sur, el teniente James Riley apenas podía mover su pluma mientras escribía en su cuaderno de campo. Sus manos todavía temblaban por el tiroteo que había estallado momentos después de que los helicópteros partieran. «El rifle en mis manos acaba de salvarme la vida», escribió, «pero vi morir a 3 hombres hoy porque los suyos no disparaban». Los soldados estadounidenses de la Primera División de Caballería Aerotransportada acababan de experimentar su primera gran batalla contra las fuerzas regulares del ejército norvietnamita. 450 hombres del primer batallón del teniente coronel Harold Moore habían sido insertados por helicóptero en un claro en la base del macizo de Chu Pong. A los minutos de aterrizar, habían hecho contacto con elementos del 66º Regimiento del Ejército de Vietnam del Norte. El nuevo rifle M16, llevado rápidamente a producción y enviado a Vietnam con promesas de potencia de fuego revolucionaria, había funcionado perfectamente para algunas unidades. Para otras, había fallado catastróficamente. Lo que ninguno de ellos sabía era que este momento desencadenaría una de las fallas de equipo más devastadoras en la historia militar estadounidense. Un colapso sistemático de confianza entre los soldados y su arma principal, que costaría cientos de vidas antes de que la intervención del Congreso forzara reformas urgentes. La crisis había comenzado no en las selvas de Vietnam, sino en las salas de juntas del Pentágono y las instalaciones de producción de contratistas de defensa estadounidenses. El arma que se convertiría en el M16 comenzó su vida como el Arma Light AR-15, diseñado a fines de la década de 1950 por Eugene Stoner. Su enfoque revolucionario del diseño de rifles desafió cada suposición sobre las armas militares. El AR-15 fue revelado por primera vez en Fort Benning, Georgia, en mayo de 1957. Este rifle ligero, que pesaba solo 2,9 kilogramos en comparación con los 4,2 kilogramos del M14, disparaba un proyectil de calibre pequeño de 5,56 milímetros a velocidad extremadamente alta. Las pruebas tempranas con unidades de fuerzas especiales en 1962 mostraron resultados notables. El ligero retroceso del rifle permitía a los soldados mantener un fuego preciso, incluso en modo automático completo. La alta capacidad de munición significaba que los soldados podían llevar 300 proyectiles en el mismo peso que 180 proyectiles de munición de 7,62 milímetros para el M14. Sin embargo, entre esas pruebas tempranas prometedoras y el despliegue a gran escala, yacía una serie de decisiones que transformarían un arma revolucionaria en una trampa mortal. En enero de 1963, el secretario de Defensa Robert McNamara concluyó que el AR-15 era superior al M14 y ordenó detener la producción del M14. Los cambios comenzaron con la munición. Eugene Stoner había diseñado el AR-15 para disparar cartuchos cargados con IMR 4475, una pólvora en varilla fabricada por DuPont. Esta pólvora producía presiones específicas y una velocidad de disparo cíclica de alrededor de 800 proyectiles por minuto. En marzo de 1964, DuPont informó al ejército que no podía producir en masa IMR 4475 para cumplir con las especificaciones y el cronograma exigidos. El ejército necesitaba una alternativa de inmediato. Olin Mathison Company se presentó con WC-846, un propelente de bola que ya se usaba para munición de 7,62 milímetros OTAN. La pólvora de bola usaba un proceso de fabricación completamente diferente y era más rápida, más consistente y mucho más fácil de escalar a producción masiva. Sin embargo, tanto el ejército como Olin sabían que WC-846 se quemaba de manera diferente que IMR 4475. La pólvora de bola generaba presiones máximas más altas y mantenía esas presiones por más tiempo. Esto producía presiones de puerto más altas en la ubicación del puerto de gas, lo que aumentaba la violencia del ciclo de acción y elevaba la velocidad de disparo cíclica de alrededor de 800 proyectiles por minuto a entre 850 y 1000 proyectiles por minuto. Más críticamente, WC-846 contenía carbonato de calcio como estabilizador y recubrimiento retardante,
que dejaba significativamente más residuos de suciedad que IMR 4475. Crucialmente, nadie realizó pruebas extensivas del M16 con munición WC-846 antes de aprobar el cambio. El rifle había sido probado y aprobado con IMR 4475. El cambio de munición fue tratado como una simple sustitución, en lugar de una alteración fundamental del sistema de armas. La segunda decisión crítica involucró el cromado. Eugene Stoner y los ingenieros de Colt, que fabricaban el rifle, recomendaron enfáticamente cromar la recámara y el cañón. El cromado protegería contra la corrosión en el ambiente húmedo de la selva de Vietnam y ayudaría a prevenir que los casquillos de cartuchos se atascaran en la recámara durante la extracción. El ejército rechazó esta recomendación. El cromado agregaba costo y tiempo de producción a cada rifle. El ejército creía que el mantenimiento adecuado evitaría problemas de corrosión. Esta creencia resultaría catastróficamente errónea. La tercera decisión resultaría igualmente catastrófica. Colt había anunciado el M16 como que requería un mantenimiento mínimo, mucho menos que el M14. Esto era cierto al disparar munición cargada con IMR 4475 en condiciones controladas. El ejército tomó esta caracterización al pie de la letra y no proporcionó equipo de limpieza adecuado ni capacitación a las tropas que se desplegaban en Vietnam. Los soldados recibieron sus nuevos M16 prácticamente sin kits de limpieza, sin instrucción sobre procedimientos de mantenimiento adecuados, y a menudo con declaraciones explícitas de que el rifle requería poca o ninguna limpieza. Los primeros M16 llegaron a Vietnam a principios de 1965. Estos primeros despliegues utilizaron principalmente las existencias restantes de munición cargada con IMR 4475 e incluyeron soldados que recibieron mejor capacitación y mantuvieron sus armas meticulosamente. Los informes de estas unidades fueron en gran medida positivos. El teniente coronel Harold Moore llevó M16 al valle de Ia Drang en noviembre de 1965. En ese primer gran enfrentamiento entre fuerzas regulares estadounidenses y norvietnamitas, el M16 funcionó notablemente bien para la mayoría de los soldados. A mediados de 1966, los informes comenzaron a llegar desde Vietnam de que el M16 estaba fallando a tasas catastróficas. Los soldados escribieron cartas desesperadas a casa, describiendo rifles que se atascaban después de disparar solo unos pocos proyectiles. Las fallas siguieron un patrón predecible y mortal. Después de disparar de 10 a 20 proyectiles, especialmente en modo automático completo, el rifle no lograría extraer el casquillo gastado. El extractor tiraría contra el borde del casquillo de latón. El latón blando se deformaría bajo la presión y el extractor se rasgaría a través del borde, dejando el cuerpo del cartucho firmemente encajado en la recámara. La única forma de despejar este tipo de atasco era insertar una varilla de limpieza por el cañón desde el extremo de la boca y golpear el casquillo atascado hacia atrás fuera de la recámara. Pero a los soldados no se les habían entregado varillas de limpieza. El cabo de la Marina John Stevens escribió a casa en junio de 1966 diciendo que de 40 proyectiles que disparó, su rifle se atascó unas 10 veces y pidió desesperadamente una varilla de limpieza, porque nuestros rifles están haciendo que maten a muchos muchachos. El AK-47 se convirtió en el devastador contrapunto del M16. Los soldados estadounidenses comenzaron a notar el contraste de inmediato. El enemigo tenía mejores rifles. El mercado clandestino de AK-47 capturados floreció. Algunos soldados llevaban tanto un M16 como un AK, usando el rifle estadounidense hasta que se atascaba y luego cambiando al arma soviética. En diciembre de 1966, el Cuerpo de Marines realizó una encuesta formal después de una serie de enfrentamientos donde las fallas del rifle habían causado bajas. La encuesta fue devastadora. Aproximadamente el 80% de las tropas informaron haber experimentado paros durante operaciones de combate. La encuesta incluyó la evidencia más condenatoria. Un cabo de la Marina había sido asesinado mientras corría tratando de desatascar los rifles de otros marines con su varilla de limpieza. Para principios de 1967, las historias estaban llegando al público estadounidense. El 3 de mayo de 1967, el representante L. Mendel Rivers
estableció un subcomité especial para investigar el programa del rifle M16. El comité Eichorn realizaría la investigación más exhaustiva de un programa de adquisición de armas en la historia del Congreso. El panorama que surgió fue devastador. Cada decisión, que había transformado el confiable AR-15 en el M16 fallido, fue documentada en detalle. El cambio de pólvora sin pruebas adecuadas, el rechazo del cromado, la falta de equipo de limpieza o capacitación, las afirmaciones engañosas sobre el rifle autolimpiante. Los cambios comenzaron de inmediato. El M16A1 fue adoptado oficialmente el 28 de febrero de 1967 e incorporó modificaciones críticas. La recámara y el cañón fueron cromados, eliminando los problemas de corrosión. Un nuevo conjunto de amortiguador redujo la tasa cíclica. El mito autolimpiante fue desacreditado. Se distribuyeron kits de limpieza integrales. Se implementaron nuevos programas de capacitación. En 1970, una nueva pólvora WC-844 reemplazó a WC-846, produciendo significativamente menos suciedad. Los resultados fueron dramáticos. Para finales de 1967, las unidades equipadas con M16A1 informaron mejoras sustanciales en la confiabilidad. Los soldados que habían despreciado el M16 comenzaron a confiar en él. El costo humano fue incalculable, con cientos de soldados muertos porque sus rifles fallaron. El legado de la crisis del M16 dio forma a la adquisición militar durante décadas, estableciendo precedentes para la supervisión del Congreso que continúan hoy.